Bien, bienvenidos todos a la clase del 14 de junio de didáctica de la química. Verán, hay una situación muy importante que me gustaría comentarles y que me imagino que ustedes ya lo habrán notado. Su clase es los días lunes y los días miércoles. Es los días lunes y los días miércoles. El día miércoles tenemos clase de 8 a 10 de la noche. Pero, ¿qué es lo que está sucediendo? Que el día miércoles y el mismo día lunes está cruzado el horario con una asignatura que se llama química inorgánica. Ya esto se ha dado parte a las autoridades, al director de la carrera, y el director de la carrera entiendo que ya está solucionando el tema y está buscando otro profesor para que las personas de química inorgánica puedan recibir su clase. Pero Buenas tardes, ingeniera. hola, Sarita, bueno, pero hasta mientras, como tengo ese horario compartido, entonces ustedes efectivamente se quedan el día lunes de 6 a 7 y el día miércoles, señores, van a tener que conectarse, por lo menos este miércoles, a las 9 de la noche. De 9 a 9:40, ¿no? Al menos. Porque no podemos seguir dejando de tener clases los días miércoles porque en la conexión entran ustedes, entran los compañeros de química inorgánica, luego se chocan y no pueden abrir ustedes la conexión. Porque entiendo que eso es lo que está pasando. Ustedes están en conexión. Ingeniera, Dígame, don Braulio. es que justamente eso fue lo que nos aconteció la semana pasada, que ingresamos nosotros y muy cordial la profesora que abrió el Zoom, ella se estaba por presentar, cuando se me ocurrió preguntarle si es que había existido algún cambio, ¿no? Entonces ella era docente de otra carrera y de ahí salimos, porque nosotros nos conectamos, si mal no recuerdo, por lo que habíamos acordado de conectarnos de 9, perdón, a la primera hora, pues, ¿no? 8 a 9, claro. O sea, el Sí. hecho es que el sistema a mí me registra. Yo en realidad este tema lo he tratado con los compañeros de ustedes en química inorgánica, ¿no? Pero ellos tampoco son culpables son errores a veces de tipo del sistema. Y yo la verdad ya he enviado comunicados varios inclusive al decanato, ¿no? Pero hay que ser paciente porque este es un problema que no se va a resolver inmediatamente debido a que las planificaciones ya están todas cerradas, los cuadros también, entonces ellos están pidiendo un permiso, digo ellos, refiriéndome a la dirección, ¿no? Está la secretaria, el director, todos ellos están trabajando con la finalidad de poder primero encontrar un maestro para estos estudiantes. Y segundo, toca el sistema mío anular esa asignatura para poderla empatar con el horario del otro maestro. Entonces, eso tampoco es tan rápido. Ahora, en virtud de lo que está sucediendo, tampoco es correcto que los otros estudiantes estén sin recibir nada de clase. Por lo tanto, he tomado la decisión que la primera hora se conectan ustedes y la segunda hora se conectarán ellos, ¿no? Ahora, el día miércoles resulta que por algún motivo ellos siempre les toman la delantera a ustedes y siempre están conectados un poco antes de las 8 y por lo tanto el sistema a ellos se les apertura.
y a ustedes no, a ustedes se les cierra. Entonces el día miércoles habrá que conectarse a las 9 de la noche, ¿no? Y entre que se da solución a este problema, lo que haré es darle clases a ellos, ¿no? De química inorgánica. Hasta que su profesor asignado tome la posta. A ver, les comparto a ustedes el asunto de lo que está sucediendo para que ustedes puedan tener mejor comprensión de este problema. Están por favor, confirmen si están viendo la pantalla de mis correos. Sí, maestra. Ya. Entonces, mire, este problema fue nuevamente reportado el día 9 de junio. Y entonces ahí se vuelve a explicar que hay dos materias simultáneas, el día lunes y el día miércoles. Por lo tanto, eso no solamente está en el SIU, sino que está en el CE y además en el aula virtual. Y son materias simultáneas que es en este caso la didáctica de la química y la química inorgánica. Ya se ha notificado y inclusive se han colocado pantallas, ¿no? Con respecto a este tema. A cómputo. Entonces ahí tienen ustedes mejor visualizado el problema. Si ustedes logran ver la pantalla del CEDIA, entonces en la misma hora están las dos asignaturas, ¿no? Ese cuadrito amarillo es el espacio de 8 a 9 y de 9 a 10. Entonces daría la impresión que yo estoy dando simultáneamente didáctica de la química y química inorgánica. Entonces, ni ustedes pueden perder clases ni ellos tampoco. De manera que ustedes van a quedar el día lunes, por favor, y necesito que confirmen. El día lunes la conexión de ustedes es de 6 a 7. Y el día miércoles la conexión de ustedes será de 21 horas a 22 horas. De esta manera vamos a resolver este asunto. Y estos jóvenes tendrán conexión el día lunes de 7 a 8 y el día miércoles de 8 a 9, ¿no? Máster, disculpa que le interrumpa, pero nosotros no teníamos clases de 8 a 9 los miércoles. A ver, ¿quién habla? Aranza, Máster. Ya, estoy explicando en este momento y hasta estoy enseñando por vía pantalla cuál es la problemática. Yo no sé qué parte de las personas... A ver, lo escuchamos. Ingeniera, la problemática no es mucho, lo único que se hace es cambiar la hora asincrónica. Así es, eso es lo que estoy haciendo. Porque igual nosotros tenemos 2 horas, los días lunes y 2 horas los días martes. Solo que los días lunes nos conectamos de 6 a 7. Los miércoles. Los días lunes y miércoles. Tenemos 2 horas, 4 a la semana. Los lunes nos conectamos de 6 a 7 y los miércoles nos conectamos de 9 a 10. Correcto. No es mucha la problemática, solamente cambia la hora asincrónica. Correcto. ¿Ya? Correcto. Cuando ya el problema se supere y cuando a ellos les designe un maestro, entonces ahí ustedes tendrán conexión normal de 8 a 9. Solo ahí, pero yo tendré que avisarles. Entonces, hasta que esto continúe,
lunes y miércoles. El miércoles los veo de 9 a 10. Por favor, ¿sí está clara la situación? ¿Está claro, señores, con todos? Sí, máster. Ya, entonces, ahora sí continuemos con la clase. Voy a cerrar esto y voy a abrir el campus virtual. Eso va a estar en este instante en la pantalla. Bien, entonces, si ustedes ya abrieron su campus virtual, hay un archivo nuevo de un link que habla sobre las estrategias de aprendizaje. Mucho ojo, no he subido todavía la tarea de formulación como tal, ¿no? Y hoy vamos a hablar o vamos a ir ya complementando el tema de estrategias de aprendizaje, justamente para poder desarrollar estos ejemplos orientados a la química inorgánica como tal. Entonces ustedes van a su campus virtual, a su link, y hay un link que yo lo encontré bastante estratégico, si así se le quiere decir, justamente para poder entender las diferentes estrategias de aprendizaje. Entonces, hay una serie de presentaciones ahí de temáticas, que todas ellas están orientadas, y eso es lo que se está presentando en la pantalla. Todas ellas están orientadas a las herramientas que podemos emplear durante el aprendizaje. Entonces, en términos generales, la idea de los tipos de aprendizaje apuntan o direccionan hacia la mejora del desempeño como docente. Y para poder mejorar el desempeño de los docentes, es muy importante conocer el enfoque pedagógico que voy a aplicar para uno u otro tema. Y ustedes ya a estas alturas habrán visto o habrán escuchado, por ejemplo, sobre las teorías filosóficas, ¿verdad? Y los modelos filosóficos existentes. Por ejemplo, le voy a pedir a qué modelos filosóficos usted conoce o ha escuchado en el transcurso de su clase. Vamos a preguntarle a, por ejemplo, a Lidia Gaibor.
¿qué modelos filosóficos usted conoce? Porque para entrar en el tema de la didáctica como tal, de los tipos de aprendizaje, de las estrategias, requerimos obligatoriamente encontrarle esa razón de ser o esa vinculación con la teoría filosófica como tal. Entonces, ¿qué tipos de filosofía o modelos filosóficos usted ha escuchado? A ver, pero ya mismo, don Braulio, ahorita le pedimos, me parece que a Daritza le pedimos, ¿no? Que por favor, no, a Lidia Gaibor fue. A ver, Lidia Gaibor. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo le digo que es el naturalismo, o sea, es aquel que acepta el método de enseñanza acorde al desarrollo natural del alumno. Se le escucha un poco bajo. ¿Cree que pueda tipearlo por el chat para leerlo? Se le escucha muy distante, ese es el problema. A ver, hasta que Lidia lo tipee, vamos a preguntarle a Génesis Grijalva. ¿Qué teorías filosóficas usted conoce, por ejemplo? Génesis Grijalva, por favor, escriba o repórtese. A ver, no se reporta la señorita Grijalva, ha dejado abandonada la conexión. Yo voy a empezar a tomar apuntes sobre esto, ¿no? Ani Cortés. Ah, ya, Lidia. Buenas tardes, maestra. Buenas tardes. Ya, ya, por favor, le escuchamos. ¿Qué modelo usted conoce o qué teorías filosóficas usted conoce? La teoría, teoría. A ver, hasta que Ani Cortés se recuerde. El señor Nelson Bermeo. Señor, Buenas tardes, Máster. Sí, dígame. ¿qué teorías usted recuerda en la parte filosófica que existía? Teoría filosófica. Señores, tienen que desempolvar, va a quedar una tarea para la siguiente clase. Ustedes tienen que mencionar al menos 2 teorías filosóficas que ustedes hayan revisado en los cursos anteriores. A ver, don Braulio, lo escucho. Don Braulio alzó la mano, lo mismo la señorita... Una señorita, Carolyn Torres también alzó la mano. A ver, don Braulio, lo escucho. ¿De qué se recuerda usted los modelos filosóficos? A ver, dentro de los modelos filosóficos que igual en este momento también haciendo uso de los recursos tecnológicos, leo sobre el idealismo. Ya. ¿A usted recuerda el idealismo? Ya. Sí. ¿Qué recuerda usted del idealismo? Basa su corriente. Podría ser, es lo mismo modelo que corriente filosófica.
ver, la corriente filosófica es la base de donde nace el modelo. A ver, entonces el idealismo propiamente es A ver, escúcheme algo. para aquellos que lo practican, dígame. Mire, los modelos filosóficos nacen de las ideas de los filósofos. Estamos hablando de la época antes de Cristo. Entonces, este ensamble de entendimiento que nos va a conducir a la parte de modelos pedagógicos tiene que ver con estos orígenes. Entonces, la corriente está por acá. Y la corriente se convierte en un input o en una entrada para esto que conocemos como modelo filosófico. Esto es la base. Entonces, correcto, usted me habla del idealismo. Es cierto, pero no quiero que me lea de memoria. Por eso estoy preguntando qué se acuerdan. Porque ustedes sí tienen asignaturas que hablaron sobre modelos filosóficos y que hablaron sobre corrientes. Sí. Entonces, yo necesito que ahora traigan ese conocimiento al presente, porque en función de esto vamos a ver lo que hay disponible como estrategias para el aprendizaje de todo lo que ustedes quieran imaginarse, ¿no? De todas las ciencias en realidad. Entonces, ¿qué recuerda usted en breve síntesis del idealismo? El idealismo recuerdo yo que basa su filosofía, por decirlo así, en lo abstracto, algo que no está pegado directamente a la realidad, sino a las ideas como efímeras. Es el inversus del materialismo. El idealismo es el contrapunto del materialismo. Bien. Correcto, pues por eso le digo, es el inversus, es el verso. Carolyn Torres, ¿qué recuerda de esas corrientes filosóficas o de esos modelos? De lo que yo recuerdo, hay una teoría que es la teoría pragmática, que fue por un filósofo de aquellos tiempos, y él pensaba, o su manera de ver las cosas es que él hacía como un llamado a actuar como que nuestras acciones como seres humanos debían marcar la diferencia, ya que para que se cumplan nuestras aspiraciones y lo que nosotros creíamos que se podía hacer, eso se hacía gracias a nuestras acciones. Eso es lo que más o menos me recuerdo. Ya, entonces, no sé. ¿Qué es lo que está sucediendo? Aterrizando más a la parte ya de aplicación de las corrientes filosóficas que se transforman en modelos. Por ejemplo, el tema del pragmatismo es uno de los más empleados, ¿no? Si así se le quiere ver, porque tiene que ver con la aplicación de la práctica. Por eso es pragmatismo. Es la práctica aplicada o llevada a efecto. La niña Lidia nos había hablado del naturalismo. Y ella nos dice, bueno, el naturalismo se adapta al método de enseñanza de acuerdo a la parte natural de la
podemos vincularlo inclusive a la capacidad del estudiante. Conforme pasa el tiempo, estas corrientes que se transforman en modelos se convierten también o forman parte de la base de esa parte de la enseñanza que se le llaman los modelos pedagógicos. Y entonces encontramos cosas mucho más que empiezan a agrupar estas corrientes o estos modelos filosóficos, los empiezan a agrupar y hacen unas especies de mixturas. Porque entonces mientras en la antigüedad se hablaba del idealismo, como dice don Braulio, el idealismo es el pensamiento, la capacidad de crear, la capacidad de poder una meta, un sueño, un ideal, convertirlo en realidad. Ya en las siguientes etapas hablamos, por ejemplo, de modelos como el constructivismo. El constructivismo. La parte pragmática sigue siendo igual. Es decir, sigue la misma corriente pragmática en sus orígenes, ya reflejada como un modelo pedagógico, el pragmatismo como tal. Hay otro elemento importante que ustedes se olvidan de esta base, el racionalismo. Máster, ¿y el realismo también lo sería? El idealismo empieza a tomar parte. No, el realismo. El realismo. Más se escucha o se habla del idealismo en las corrientes filosóficas y en los modelos filosóficos. Ya en estos modelos pedagógicos se empiezan a fusionar muchas de estas corrientes. Porque, por ejemplo, cuando hablamos del constructivismo, tiene que ver con la construcción del conocimiento. El estudiante es capaz de construir su conocimiento. Pero ¿cómo lo construyo? Lo construyo con la idea, lo construyo con la práctica y una práctica con elementos reales o materiales. Y lo construyo con el raciocinio. Entonces, en esta secuencia que avanza, yo encuentro los tipos de aprendizaje. Y los tipos de aprendizaje alineados a los modelos pedagógicos. Y finalmente, de esta secuencia tengo las estrategias de aprendizaje. Entonces, parto de un modelo pedagógico moderno para poder seleccionar con qué tipo de aprendizaje me voy yo a ir. Y finalmente, con qué estrategia. Entonces, ahí ya cobra sentido lo que nos muestra esta página. Es como una cadena que... Es una cadena, correcto. Una cosa sirvió de base para armar o estructurar una nueva teoría. Con la nueva teoría construyo nuevos modelos pedagógicos. Miren que hasta hoy en día se habla del asunto de la tecnología, ¿no? Y de la incorporación de la tecnología. Entonces, hoy en día se habla como una herramienta de aprendizaje al aula invertida.
se habla de una estrategia, ¿no? Entonces, los enfoques pedagógicos tienen que ver con los modelos. La planificación como tal es una herramienta. Las TICs son herramientas. Por ejemplo, el tema del trabajo colaborativo no es una herramienta como tal, es una estrategia. Entonces, es muy importante saber diferenciar las herramientas de las estrategias. Es muy importante eso. Otra estrategia es la retroalimentación. Entonces, hay que diferenciar estos elementos. Máster, una estrategia puede ser también la evaluación. La evaluación es una herramienta, Alejandro. Pero yo quería enseñarles que en realidad esta es una secuencia muy importante que hay que entenderla de esta forma para poder proyectarla cuando queremos enseñar cualquier cosa. Cualquier cosa. En virtud de que es importante llegar a los estudiantes. Usualmente en mis clases yo les digo, ¿no? Por ejemplo, usted obtiene sus ideas principales, resume y hace su tarea. Ese paso que defino yo con ustedes en decirles que lean, que revisen páginas de bibliografía, eso es una herramienta, ¿no? Una herramienta que estamos definiendo con la finalidad de poder establecer un método o un tipo de aprendizaje. Don Braulio, lo escuchamos. Mira, ya, perfecto que eso es como la base, ¿no? La piedra angular para nosotros los docentes, pero justamente está implícito, recuerdo yo, sobre la planificación, sobre que el docente no puede improvisar, no puede pararse. Por eso no es que cualquiera coge un libro y lo dicta, ¿no? Hay que saber enseñar. Y para saber enseñar, vamos a aprender. Justo me viene a la memoria cuando hablamos sobre los niveles de concreción curricular. El tercer nivel que nos corresponde a nosotros los docentes, porque la institución no nos va a decir a nosotros cómo dar la clase. Si bien es cierto, podemos seguir un modelo estándar, como por ejemplo existe a nivel del bachillerato el currículo 2016, pero debemos recordar que nosotros, al estar dentro del contexto aula, tenemos que ver la realidad de los estudiantes y saber cómo vamos a aplicar el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque hoy en día que también se está hablando justamente de la inclusión y nosotros como docentes, como futuros docentes y pedagogos, tenemos que hacer las adaptaciones curriculares para aquellos que tengan necesidades educativas especiales. Entonces, no es algo que estrangula, sino que justamente la planificación es cómo yo voy a trabajar, cómo me voy a desempeñar y cómo voy a llegar a la meta en conjunto con el discente. Ya, pero lo que ocurre, don Braulio, es que hay diferentes formas de enseñar. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de definir, esas formas de enseñar. Y es ahí donde encaja justamente el tema
de estrategias de aprendizaje y sus tipos de aprendizaje como tal. Ya les voy a compartir también, por si acaso, a Sarita yo le envié un link y ella me ha indicado que ya les ha compartido a ustedes el link. Entonces, aquí tenemos nosotros en pantalla las características de las estrategias de aprendizaje. Esas son las estrategias. Y se define que son acciones que parten del sujeto que aprende. Y además, los docentes deben incluir varias técnicas, operaciones o actividades específicas. Ahí se encaja lo que usted dice, don Bravo. Tengo que hacer una planificación. Y la planificación me va a definir la actividad específica para la realidad de esos estudiantes. ¿Por qué? Porque perseguimos un propósito determinado y porque necesitamos solucionar un problema académico. Entonces, aquí tenemos en pantalla los diferentes tipos de aprendizaje. Entonces, ahí tenemos al aprendizaje memorístico y al aprendizaje significativo. Y noten ustedes este cuadrito que me parece muy importante, en donde están divididos los dos tipos de aprendizaje, que son los más usuales en nuestro medio. El aprendizaje memorístico y el aprendizaje significativo. Entonces, el aprendizaje memorístico normalmente usa la estrategia de recircular la información. Por ejemplo, pregunto, y ahora sí quiero que me conteste Alejandro Loor. De estas corrientes que hemos recordado, que son el idealismo, el materialismo, el pragmatismo, el naturalismo, el racionalismo, ¿cuál de ellos tú lo vincularías, por ejemplo, a la recirculación de información? ¿Y por qué? ¿A cuál me dijo máster? No le escuché bien. De lo que hemos anotado o enlistado como corrientes filosóficas y modelos filosóficos, ¿cuál de ellos lo vincularías a la recirculación de la información y por qué? Al naturismo, Dime por qué. porque este adopta métodos de enseñanza acorde al desarrollo natural del alumno. No, fuera de contexto esa pregunta, esa respuesta. A ver, ayúdele, vamos a ver a otra persona. Ayúdele Anthony Gualoto. Anthony Gualoto. La recirculación de la información, ¿con qué corriente lo vincularías y por qué? Sería más dado el materialismo. Ahora, el por qué, porque se considera en este caso una sola, donde se considera una sola la materia, que sea la parte misma del espiritismo, espiritualismo, perdón. Y solamente se enfoca en uno solo, donde proyecta la información dentro de un individuo. Verán, señores, tenemos que razonar estos conceptos. Si nos están diciendo que la estrategia del aprendizaje memorístico es la recirculación de la información, ¿con qué tiene que ver la información? ¿Con cuál de estas corrientes y por qué?
A ver, ayúdele, Darín Serazo. Estaría con lo que es el racionalismo, ¿Por qué? ya que nos indica que la recepción de información viene a ser la captación de esta información para tenerla a lo que es a largo plazo. Sí, es aceptable esa respuesta. Puede ser el racionalismo. Pero muy importante. A ver, escuchemos a don Braulio, lo que tenga que decir, don Braulio. Yo lo relacionaría con el pragmatismo. También, así es. Así es. Y no se olviden que también es posible relacionarlo con el mismo materialismo. Porque finalmente la información es un conocimiento que ha sido demostrado a través de un proceso de estudios, de pruebas e hipótesis. Algo que se llama de facto. Inclusive. No se olviden que está de por medio la metodología de investigación. Entonces, eso es trabajar con la realidad. Eso es trabajar con evidencias demostrables. Y sí, es cierto lo que dice la niña Darixa, ¿no? Trabajo con el racionalismo. Porque si no fuese por mi mente o por la mente del maestro o de los investigadores, difícilmente podría haber llegado a mis manos la información. Trabajo con el pragmatismo y muy de cerca con el materialismo. Entonces, ¿hacia dónde queremos llegar? Nosotros debemos de escoger la forma de poder llegar al estudiante. Y lo más usado hoy en el día es o la memoria o la parte significativa. ¿Qué significa la parte significativa? Que va más allá de que quede registrado en su memoria el conocimiento. Y vamos a aterrizarlo ahora sí con la química. Entonces, le pregunto a Erika Jape. Nosotros vimos un cuadro importante de los tipos de compuestos que tienen hidrógenos y que tienen oxígeno. Entonces, señor Cajape, la pregunta es, si usted tuviese que enseñar cómo formar los óxidos, ¿de qué elemento va a partir? Tenía que explicarle primero qué son los ¿cómo dijo usted? Tenía que explicar. Tiene que, vuelvo a repetir, esto no está, todas las dos cosas tienen que manejarse por igual. La parte teórica de formulación y la parte teórica de la didáctica. Bueno, tenía que empezar con una dinámica sobre el tema. No, eso no es cierto. No. No. O sea... ¿Qué elementos necesitan ustedes conocer o darle a conocer a la persona para enseñarle a estructurar un óxido? Por ejemplo, ayúdenle. Los elementos no metales. Ingeniera, primero hay que hacer la identificación, pues, la identificación de qué tipo de elemento es, saber a qué tipo de familia pertenece y de esa forma irles explicando. Correcto, tiene que proyectarse. Usted tiene que enseñarle a la persona, a ver, estas son las familias. Y cuando yo hago una reacción con oxígeno, para este grupo de familias tengo este compuesto. Tengo que partir por la base de las familias. Es correcto. Eso cuando pensamos en la formulación, y ojo, mucho ojo, no estoy hablando, estoy yo partiendo
de un nivel 1, no de un nivel 0, porque en realidad el nivel 0, ¿con qué empezaría? Y le voy a preguntar a Diego Valladares. Diego Valladares, por favor, responda o repórtese. Un nivel 0 en química, ¿con qué empezaría? Ha dejado eso botado, ha dejado botada la conexión. El señor, a la señorita Mirka León. Mirka León, por favor responde, el nivel 0 de química inorgánica, ¿con qué? Pero puede escribir, señor Valladares, eso no lo exime de reportarse. Pueden escribir por el chat y se lee lo que ustedes responden en el chat. Yo necesito la participación. Mirka León. Máster, buenas noches. Disculpe, ¿puedo intervenir en la clase? Claro, sí, es posible, don Pedro. A ver. Sí, Máster. Hablando en química, en el nivel 0, se da a conocer que se encuentra cuando está en la etapa de hielo, porque las moléculas dejan de moverse y ese es el nivel que se encuentra. Cabe mencionar que es como una solidificación que tiene. Estamos hablando del nivel 0 de un estudiante en química. No estamos hablando del nivel 0 de la reacción. En estos momentos estamos tratando de explicar cómo pudiéramos enseñar a un estudiante los compuestos con oxígeno para... Desde un nivel 0. Entonces, el estudiante de nivel 0 en química, ¿con qué? Con que tiene que tener la base fundamental sobre la tabla periódica. Tener conocimiento de los símbolos, valencias, los cationes, los iones, porque esos son parte fundamental de que vamos a utilizar en las fórmulas, porque vamos a hacer anhidridos, vamos a hacer hidróxidos, vamos a hacer ácidos, óxidos salinos. Todo eso interviene en la formación, al menos en la química. Se comienza desde una base hasta lo más complicado. Correcto. Entonces, con usted está la opinión también de Alejandro, que ya escribió en el chat y dice, hay que reconocer la identificación de los elementos de la tabla periódica. Don Braulio habla de la diferencia entre química orgánica e inorgánica, eso es mucho más atrás, ¿no? Pero es enseñar esa base. Ahora bien, por ejemplo, en su clase, dentro de esas bases se enseñó las teorías. ¿Y cómo se acopló el tema de no solo hacerlo un aprendizaje memorístico, sino que hacerlo significativo? Porque ustedes hicieron grupos de trabajo en aquellas épocas. Y ustedes dibujaron las diferentes... Estamos hablando de los alumnos de nivel 0 de la química. Y ustedes desarrollaron sus presentaciones, dibujaron en sus papelógrafos. Ya eso hizo que el aprendizaje no se reduzca solo a la parte memorística, sino que ya lo lleva un paso adelante. En este caso es el aprendizaje significativo. Ustedes ya procesaron ese conocimiento de una manera más elaborada, porque requirieron no solo de la información disponible, no solo se dedicaron a resumir, a leer y a repetir, sino que ya ustedes hicieron un procesamiento complejo a partir de imágenes, a partir de los propios resúmenes, a partir inclusive de la determinación de conceptos claves que encontraron en las diferentes lecturas de los libros y del internet.
ustedes elaboraron sus propios dibujos, sus propios esquemas de entendimiento. Y por supuesto ustedes organizaron esta información para poderla mostrar en clase. Ahí está la aplicación justamente del proceso de la parte memorística a la parte significativa. Perdón. Disculpe. Entonces, vamos a quedar hasta ahí y les voy a pedir que por favor ustedes abran la página que ha tenido la gentileza Sarita de recircularles. Abran ustedes esa página para que puedan ir revisando y desenvolven los conceptos, por favor, de las corrientes filosóficas. Bien, vamos a cerrar la conexión con 33 personas tenemos aquí. Diego Valladares, Odalis Banchón, Pedro Barzola, Nelson Bermeo, Ariel Cabrera, Anthony Chonillo, Andy Cortés, Damián Villafuerte, María Duarte, Erika Jape, Darik Cerazo, Lidia Gaibor, Génesis Grijalva, Anthony Gualoto, Mirka León, Alejandro Loor, Luz López, Aníbal Malavé, Mariela Maxi, Dayana Muñoz, Jessica Navarrete. Señores, no dejen botadas las conexiones, es importante que participen. Franklin Navas, Alejandra Pérez, Diego Posligua, Pierina Rodríguez, Daniela Sabando, Aranza Sosa, Rutello, Jocelyn Toala, Carolyn Torres, Daniel Ovilla, Braulio Vélez y Sarita Veloz. Por favor, enciendan las cámaras los que puedan para hacer la toma del curso. No se olviden, por favor, y les recuerdo, el día miércoles que tenemos la clase, ustedes se conectan a partir de las 9, a las 9 se conectan, no se conecten antes, para que puedan ingresar a la conexión sin mayor problema. Tenemos que avanzar en estos temas y no podemos, tenemos que hacer aunque sea los 40 minutos de la conexión. Pero no podemos quedarnos vacíos, ni lamentando el problema. Bien, hasta aquí avanzamos y cortamos la grabación. Muchas gracias y los veo el día miércoles.